Ese inútil solamente sirve para pagar nuestras cuentas, dijo mi hijo mientras su esposa reía. Me quedé en silencio, pero al día siguiente mi hijo llamó asustado. Porque mis tarjetas están bloqueadas, el alquiler está vencido. Mi nombre es Alejandro, y desde que mi esposa Margarita falleció hace 12 años, mi mundo se ha reducido a una rutina que, aunque agotadora, me mantenía atado a la única familia que me queda, mi hijo Manuel y su esposa Fernanda. No me malinterpreten, no me quejo de la vida. He tenido momentos felices, recuerdos que guardo como tesoros en el rincón más cálido de mi corazón. Pero hay días en los que el peso de las decisiones que he tomado me aplasta, como si cargara una mochila llena de piedras que no recuerdo haber llenado. Ayer fue uno de esos días, uno que cambió todo. Mi casa, una modesta vivienda de 2 pisos en las afueras de la ciudad, es el único lugar donde aún siento a Margarita. Las paredes están llenas de su presencia, las cortinas de flores que ella cosió con tanto cariño, la mesa de madera que restauramos juntos, el sillón donde solíamos leer los domingos por la mañana. Pero también es el lugar donde, desde hace más de una década, he visto cómo mi vida se desvanece en las manos de otros. No me refiero a ladrones ni estafadores, sino a las personas que deberían amarme más. Mi propio hijo y su esposa, Manuel, tiene 38 años, y desde que era niño, siempre fue mi orgullo. Era un chico curioso, con una risa que llenaba la casa y unos ojos que parecían prometerle al mundo que lo conquistaría. Margarita y yo trabajamos duro para darle todo lo que necesitaba, una buena educación, un hogar estable, y todo el amor que podíamos ofrecer. Yo era contador, un hombre de números, metódico, siempre asegurándome de que cada peso estuviera en su lugar. Margarita era maestra, y su paciencia infinita moldeó a Manuel con una mezcla de disciplina y ternura. Pero cuando ella murió, algo en él cambió. O tal vez, algo en mí dejó de verlo con claridad. Fernanda entró en su vida hace 15 años, cuando Manuel tenía 23. Al principio, me pareció una joven encantadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una energía que parecía contagiosa. Pero con el tiempo, esa energía se convirtió en una especie de voracidad, una necesidad constante de más cosas, más lujos, más atención. Cuando se casaron, pensé que era mi deber apoyarlos. Después de todo, Margarita siempre decía que la familia es lo primero. Así que, cuando Manuel me pidió ayuda para pagar el alquiler de su primer departamento, no lo dudé. Es solo temporal, me dijo, hasta que consiga un trabajo mejor. Ese temporal se convirtió en 12 años. Cada mes, transfería $1000 a su cuenta para cubrir el alquiler de un departamento que, según ellos, era perfecto para su estilo de vida. Un estilo de vida que incluía cenas en restaurantes costosos, viajes al extranjero y una colección interminable de gadgets que nunca terminaban de pagar. Luego estaba el taller de fotografía de Fernanda, un capricho que ella llamó mi gran proyecto. Le había dado $3500 para que lo equipara con cámaras, luces y un ordenador de última generación. Esto va a ser un negocio, Alejandro, me decía con una sonrisa, voy a ser famosa. Hasta ese momento, no había vendido una sola foto, pero el equipo seguía acumulando polvo en su supuesto estudio, que no era más que un cuarto de su apartamento lleno de trastos. Y luego está el crucero. Hace 2 años, Manuel y Fernanda me pidieron $7000 para un viaje de lujo por el Caribe. Es una oportunidad única, papá, me dijo Manuel por teléfono, con esa voz que usa cuando quiere convencerme de algo. Nos ayudará a reconectar como pareja. No los cuestioné, aunque una parte de mí se preguntaba por qué nunca me invitaron. Transferí el dinero, y semanas después vi las fotos en sus redes sociales, ellos brindando con copas de champán, riendo en una playa de arenas blancas, mientras yo estaba en casa, comiendo sopa recalentada y viendo el televisor que lleva meses con una raya en la pantalla. No me dolió no ir, o al menos eso me dije. Lo que dolió fue darme cuenta de que, para ellos, yo no era parte de su felicidad. Luego llegó el día que todo cambió. No fue una tarde cualquiera, no. Fue el día en que Fernanda decidió celebrar su graduación de maestría, un logro que, según ella, merecía una gran fiesta. Manuel me llamó semanas antes, con esa voz suya que mezcla súplica y exigencia. Papá, es la felicidad de Fernanda, me dijo. Completar su maestría ha sido su sueño, y una celebración como esta significa todo para ella. Por favor, ayúdanos con el salón. No mencionó que el salón que eligieron era uno de los más caros de la ciudad, con candelabros de cristal y un menú que incluía platillos que ni siquiera podía pronunciar. Pero accedí, como siempre.
Transferí $2.500 para cubrir el costo, sacándolos de mis ahorros, esos que Margarita y yo guardamos con tanto esfuerzo para nuestra vejez. Es solo esta vez, me dije, aunque sabía que esa frase era una mentira que me repetía desde hace años. La fiesta se llevó a cabo en un salón elegante, con mesas adornadas con manteles blancos y centros de flores que parecían sacados de una revista. Había unas 60 personas, la familia de Fernanda, algunos primos lejanos de Manuel, amigos de ambos, y yo, el hombre que pagó por todo pero que apenas conocía a la mitad de los invitados. Me mantuve ocupado, como siempre, ayudando con pequeños detalles, asegurándome de que las bebidas estuvieran frías, saludando a los recién llegados, sonriendo aunque nadie me devolviera la sonrisa con sinceridad. Era un extraño en mi propia generosidad. El momento que lo cambió todo llegó después de la cena, cuando los discursos comenzaron. Fernanda estaba radiante, dando las gracias a todos por acompañarla, hablando de su esfuerzo incansable para obtener su título. Manuel estaba a su lado, con una copa de vino en la mano, sonriendo como si él mismo hubiera escrito su tesis. Luego, mi hermana Laura, que siempre ha sido de las que dicen lo que piensan, se levantó y le hizo una pregunta a Manuel frente a todos. Manuel, tu padre ha estado ahí para ti toda la vida, ¿qué significa él para ti? ¿Lo quieres de verdad? La pregunta era inocente, una de esas cosas que se dicen en reuniones familiares para calentar el ambiente. Pero la respuesta de Manuel fue un puñal. Miró a Laura, luego a los demás, y con una sonrisa burlona que no olvidaré jamás, dijo, ese inútil solo sirve para pagar nuestras cuentas. El salón estalló en risas. Fernanda soltó una carcajada tan fuerte que casi derrama su bebida, y algunos de sus primos y amigos se unieron, como si fuera el chiste del año. Otros, como Laura y mi viejo amigo Raúl, se quedaron en silencio, con rostros incómodos, sabiendo que lo que acababan de escuchar no era una broma, sino una verdad cruel. Yo estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, con una jarra de agua en las manos, y sentí como el mundo se detenía. Las risas resonaban en mis oídos como un eco, pero lo que más dolía era la mirada de Manuel, no había arrepentimiento en ella, solo desprecio. Quise desaparecer, pero mis pies no se movían. La jarra temblaba en mis manos, y por un segundo pensé en dejarla caer, en gritar, en hacer algo que les mostrara el dolor que sus palabras me causaban. En cambio, me acerqué a Manuel, que aún sonreía, y le dije con voz baja pero firme, eso es lo que piensas de mí, hijo, que soy un inútil. La risa de Fernanda se apagó de golpe, y el salón quedó en un silencio incómodo. Manuel, todavía con esa arrogancia suya, se encogió de hombros. Papá, era una broma. No te lo tomes tan en serio. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que no era una broma, que esas palabras eran la verdad que llevaba años escondiendo. No, Manuel, respondí, sintiendo una rabia que quemaba por dentro. No es una broma cuando cada peso que gastas sale de mis ahorros, de los sueños que tu madre y yo tuvimos. 12 años pagando tu vida, y esto es lo que recibo. Algunos invitados bajaron la mirada, otros murmuraron entre ellos. Fernanda intentó intervenir, con esa voz melosa que usa cuando quiere calmar las aguas. Alejandro, no dramatices, solo estamos celebrando. Pero yo ya no la escuchaba. Di media vuelta y salí del salón, dejando atrás las luces, las risas y la humillación. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón favorito, el que Margarita y yo compramos en una tienda de segunda mano hace 30 años, y miré por la ventana. La luna estaba llena, iluminando el jardín donde Margarita plantó sus rosales. Recordé su voz, suave pero firme, Alejandro, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Y me di cuenta de que, sin darme cuenta, había permitido que mi propio hijo lo hiciera. Durante 12 años, había sido su cajero automático, su solución para cada problema, su muleta. Y a cambio, recibía desprecio. A las 3 de la mañana, tomé mi laptop. Mis manos, que alguna vez fueron ágiles con los números, ahora temblaban un poco por la edad, pero mi mente estaba clara. Entré a mi banca en línea y revisé las cuentas. Allí estaban, las 4 tarjetas de crédito que Manuel y Fernanda usaban como si fueran suyas, con cargos por restaurantes, ropa de marca, suscripciones a servicios que yo ni siquiera entendía. Cerré cada una de ellas, una por una, con un clic que resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando una pared. Luego cancelé la cuenta conjunta donde transfería los $900 mensuales que ellos llamaban necesidades urgentes.
Cambié todas las contraseñas de mis cuentas, asegurándome de que no pudieran acceder a nada. Cuando terminé, eran las 5 de la mañana, y el cielo comenzaba a aclarar. Me preparé un té, me senté en mi sillón, por primera vez en años, sentí una paz extraña. No era felicidad, no todavía. Era algo más profundo, como si hubiera recuperado una parte de mí que había olvidado. Sabía que lo que vendría no sería fácil, pero estaba listo. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Manuel, con una voz que nunca le había escuchado, puro pánico. Papá, todas mis tarjetas están bloqueadas. El alquiler de $1,000 está vencido, y anoche no pude pagar la cena en el restaurante donde estábamos con los suegros de Fernanda. Es vergonzoso. Todos nos miraban y se reían. Su voz temblaba, como si el mundo se le estuviera derrumbando. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Era mi hijo, después de todo. Pero entonces recordé sus palabras: ese inútil solo sirve para pagar nuestras cuentas. Y la culpa se desvaneció. Buenos días, Manuel, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las tarjetas están bloqueadas porque ya no voy a subsidiar tu estilo de vida. Ayer me dejaste muy claro cuál es mi valor para ti y tu esposa. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un balbuceo: papá, no sé de qué hablas. ¿Cómo voy a justificar esto? Reactiva las tarjetas, solo por esta vez. Pero yo no cedí. Por 12 años he sido tu salvavidas financiero. Ayer comprendí que no me honras. Enfrenta tus responsabilidades como hombre adulto. Colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Colgar el teléfono después de hablar con Manuel fue como cerrar una puerta que llevaba años entreabierta. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de alivio y determinación. Sabía que lo que había hecho, cerrar las tarjetas de crédito, cancelar la cuenta conjunta, bloquear su acceso a mi dinero, no era solo un acto de rabia. Era un acto de supervivencia. Durante 12 años, había sacrificado mis ahorros, mi tranquilidad, incluso mis sueños, para mantener a flote el estilo de vida de mi hijo y su esposa. Pero sus palabras en la fiesta: ese inútil solo sirve para pagar nuestras cuentas, resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Y cada vez que las recordaba, la punzada de dolor se convertía en una chispa de fuerza. No habían pasado ni 2 horas desde la llamada de Manuel cuando escuché un auto frenar con brusquedad frente a mi casa. El motor rugió antes de apagarse, y luego vinieron los golpes en la puerta, fuertes, urgentes, como si alguien estuviera escapando de un incendio. Sabía quiénes eran antes de abrir. Respiré hondo, me levanté del sillón y caminé hacia la entrada. Al abrir la puerta, allí estaban, Manuel, con el rostro rojo de furia y desesperación, y Fernanda, con los brazos cruzados y una mirada que intentaba ser autoritaria pero que solo mostraba pánico. Papá, esto es inaceptable, gritó Manuel apenas entré en su campo de visión. ¿Cómo te atreves a dejarnos en ridículo? El casero nos está amenazando con echarnos si no pagamos el alquiler hoy. Y los suegros de Fernanda están furiosos porque tuvimos que pedirles que pagaran la cena anoche. Esto es humillante. Fernanda dio un paso adelante, con su voz aguda cortando el aire. Alejandro, no puedes abandonarnos así, nos dejaste como indigentes. ¿Qué clase de padre hace esto? Sus palabras eran como agujas, pero no me inmuté. Me quedé en el umbral, con la puerta entreabierta, mirándolos como si los viera por primera vez. No vi a mi hijo y a mi nuera, vi a 2 personas que habían confundido mi amor con una obligación. Manuel, Fernanda, comencé, con voz firme pero sin gritar: anoche, en la fiesta que pagué con mis ahorros, me llamaste inútil frente a toda tu familia y amigos. Dijiste que solo sirvo para pagar tus cuentas. Fernanda, tú te reíste, como si fuera una broma. Pero no lo era. 12 años he pagado tu alquiler, tu taller de fotografía, tus viajes, tus caprichos. 12 años he dado todo lo que tenía, y a cambio, recibo desprecio. Eso se acabó. Manuel abrió la boca para interrumpir, pero levanté una mano. Déjame terminar. He cerrado las tarjetas y la cuenta conjunta porque ya no voy a ser tu banco. Si quieres vivir como adulto, empieza a actuar como tal. Tienes un trabajo, Manuel. Fernanda, tú también.
Usen lo que ganan para pagar sus deudas. Yo no soy tu solución eterna. Fernanda soltó una risa sarcástica, cruzándose de brazos. ¿De verdad, Alejandro, crees que puedes cortarnos así y ya? Nos estás arruinando la vida. ¿Qué van a pensar los demás? Que somos unos fracasados. Sus palabras me dolieron, pero no por lo que decían de mí, sino porque confirmaban lo que ya sospechaba. Para ellos, la imagen era más importante que la familia. Lo que piensen los demás no es mi problema, respondí. Mi problema es que he sacrificado mi jubilación, los sueños que tenía con Margarita, para mantener un estilo de vida que ni siquiera es el mío. ¿Sabes cuánto he gastado en ustedes? Más de $78.000 en los últimos 8 años. Alquiler, tarjetas, el crucero al que no me invitaron, suscripciones a cosas que ni entiendo. Todo eso salió de mis ahorros, y nunca escuché un «gracias». Solo exigencias. Se acabó. Manuel, que hasta ese momento había estado alternando entre furia y súplica, se dejó caer en una silla, como si el peso de mis palabras lo hubiera aplastado. Papá, no quería decir eso anoche. Estaba bromeando. No pensé que lo tomarías tan en serio. Su voz era más suave ahora, pero no había sinceridad en ella, solo desesperación. Una broma no hiere así, Manuel, dije, mirándolo a los ojos. Una broma no sale del corazón. Lo que dijiste anoche fue lo que realmente piensas de mí. Y duele, porque eres mi hijo. Pero no voy a seguir permitiendo que me uses. Fernanda, que seguía de pie, dio un paso hacia mí, con los ojos brillando de rabia. Eres un egoísta, Alejandro, después de todo lo que hemos hecho por ti, venir aquí, visitarte, incluirte en nuestras vidas. Su voz se quebró, pero no de tristeza, sino de frustración. Quise reírme, pero solo sacudí la cabeza. La discusión continuó por unos minutos más. Manuel intentó negociar, prometiendo que cambiarían, que serían más agradecidos. Fernanda alternaba entre gritos y lágrimas, diciendo que los estaba destruyendo. Pero yo me mantuve firme. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta con suavidad, pero con la certeza de que estaba cerrando algo más grande, una etapa de mi vida. Una semana después, me enteré que el casero de Manuel y Fernanda no había tenido paciencia. Les dio un ultimátum, pagar el alquiler atrasado en 3 días o recoger sus cosas. Sin mis transferencias, no tenían el dinero. Manuel intentó llamarme varias veces, dejando mensajes que oscilaban entre la súplica y la rabia. Papá, por favor, solo esta vez no tenemos a dónde ir. No respondí. Cada vez que escuchaba sus mensajes, recordaba sus palabras en la fiesta, ese inútil solo sirve para pagar nuestras cuentas. La rabia que sentí entonces me dio la fuerza para mantenerme firme. El plazo venció, y el casero no dio marcha atrás. Una mañana, un vecino me contó que había visto a Manuel y Fernanda cargando cajas en una camioneta vieja. Los habían desalojado. No sentí alegría, pero sí una calma profunda, como si por fin el universo estuviera poniendo las cosas en su lugar. Ellos, que habían vivido de mi dinero durante años, ahora tenían que enfrentar el mundo sin mi apoyo. Fernanda, según supe, encontró trabajo en una tienda de ropa. No era el empleo glamoroso que siempre soñó, pero era algo. Manuel, por su parte, empezó a trabajar horas extras en su empleo y tomó un segundo trabajo como repartidor los fines de semana. Una tarde, Manuel vino a verme. Estaba demacrado, con ojeras que contaban noches sin dormir. Se sentó en el comedor, frente a la mesa donde Margarita y yo solíamos desayunar, y bajó la mirada. Papá, me equivoqué, dijo, con una voz que temblaba. No sabía cuánto dependíamos de ti. El desalojo fue humillante, pero nos obligó a cambiar. Estamos pagando nuestras deudas, trabajando duro. No quiero perderte. Sus palabras me tocaron, pero las heridas de la fiesta aún ardían. Manuel, me alegra que estés asumiendo tus responsabilidades, respondí. Pero lo que dijiste no se borra con unas semanas. Si quieres una relación conmigo, debe ser por amor, no por necesidad. Demuéstramelo con el tiempo. Él asintió, con los ojos húmedos, y se fue sin insistir. No sé si la relación con mi hijo mejorará, pero ahora me siento más libre. Fernanda por su parte no ha venido a verme, y no la espero. Su orgullo es más grande que su arrepentimiento, y estoy en paz con eso.
No necesito su aprobación, lo que necesito es vivir mis días con dignidad, y eso, por fin, lo estoy logrando. Suscríbete para más historias diarias.